Hola, ¿cómo están? Espero que estén bien. En esta ocasión estaremos desarrollando un tema de muy alta relevancia, muy interesante también, y es acerca de la responsabilidad civil, cuáles son sus requisitos y el caso de la dispensa anticipada por supermercados. Para esta ocasión nos acompaña un joven abogado de nombre Pedro Fabián Fernández Ábalos, abogado por la Universidad Privada del Este, Presidente Franco, una universidad acreditada por la ANEAES. Fue mejor egresado y miembro del cuadro de honor de su promoción y coautor del libro Elementos de Derechos Reales del año 2015. Fue colaborador en la revista de la Universidad Católica de Asunción, como así también de la Universidad Privada del Este CIDUPE y de la editorial La Ley Paraguaya. En esta ocasión, Pedro, estaremos desarrollando un tema de muy alta relevancia y primeramente para que la comunidad entienda qué debemos de entender por responsabilidad civil y también cuáles son sus requisitos para su configuración. Buenas tardes, Richard. Como primera medida quiero agradecer la invitación para compartir un capítulo de la ya consabida cápsula jurídica. Y básicamente de lo que voy a hablar y compartir contigo y con la comunidad, no solamente jurídica, sino en general, porque es un tema que alude fundamentalmente a los derechos consumeriles. Hablar de lo que es la responsabilidad civil, sus requisitos para la procedencia y el caso de la dispensa anticipada de los supermercados por medio de sus carteles. Entonces creo conveniente primeramente hablar de qué es responsabilidad civil para una mejor comprensión del tema que hoy vamos a tratar. Y se entiende por responsabilidad civil aquella obligación que tiene toda persona de reparar el daño que le ha ocasionado a otra de forma injusta. Entonces, la responsabilidad civil dentro del derecho positivo cumple un rol evidentemente tutelar al proteger los derechos del hombre. Estamos entonces ante una responsabilidad civil cuando una persona tiene una obligación resarcitoria, una obligación de reparar el daño a consecuencia de un daño que ha causado de forma ilícita. Los requisitos para la configuración de la responsabilidad civil son primeramente, el daño. Se entiende por daño sin discriminar que sea en el orden económico o extraeconómico, como aquella lesión en el patrimonio o fuera del patrimonio. O sea, estamos hablando de un perjuicio económico o extraeconómico. Nos encontramos ante el perjuicio económico cuando el daño tiene un impacto en la economía de la persona, como sería el caso de la abolladura que sufre un vehículo como consecuencia de un accidente de tránsito. Y estamos ante un perjuicio o un daño extra patrimonial cuando, por ejemplo, una persona es lesionada en su imagen o en su reputación como efecto de una publicación falsa en Facebook. El segundo requisito es la antijuridicidad. La antijuridicidad se presenta cuando el daño o el ataque de la persona no se justifica en términos legales. Por antijuridicidad se entiende toda contravención a una norma jurídica y por ende el daño es injustificado. El tercer requisito es el factor subjetivo de atribución. El factor subjetivo de atribución viene a ser aquel elemento interno de la persona que permite evaluar la conducta dañosa y las consecuencias jurídicas engendradas. El elemento interno puede ser el dolo o la culpa. El dolo vendría a ser aquella intención maliciosa de dañar, un ánimo, una intención, un daño deliberado. Entonces nos encontramos ante el dolo cuando la persona libre y conscientemente ocasiona un daño. En sentido contrario, nos encontramos ante la culpa cuando la persona, sin tener el ánimo de perjudicar, de dañar, lo hace igual, genera un daño, pero sin intención, violando así las reglas de la pericia, las reglas de la diligencia, etc. Por ello se dice que hay culpa cuando se viola o cuando existe imprudencia, negligencia o impericia. Y finalmente nos encontramos ante el último requisito, que es la relación de causalidad. La relación de causalidad denota la relación que debe existir entre la conducta de una persona
y el daño. O sea, el perjuicio tiene que ser consecuencia de la conducta del hombre. Y esto es muy importante porque generalmente no es así, pero igual se reclama ciertos perjuicios, como sería el supuesto de accidentes de tránsito, donde a consecuencia del mismo el vehículo tiene ciertas abolladuras, ciertas lesiones, pero se reclama incluso aquellas que el vehículo ya tenía con anterioridad al accidente. Entonces en ese caso no hay relación de causalidad, porque ciertas abolladuras no son consecuencia de ese accidente de tránsito, sino de otro anterior. Genial, Pedro. Con ello podemos evidenciar que realmente existen elementos que pueden configurar un posible juicio por daños y perjuicios. Y también la responsabilidad que tiene cualquier persona de poder responder ante otra que fue lesionada en sus derechos. Pedro, existen situaciones, y por darte un ejemplo, hay supermercados que establecen con carteles explícitamente que la empresa no se hace responsable por los daños que pudiera sucederle a un vehículo. Puede darse un hurto en específico también, por dar un ejemplo. En ese caso, ¿tiene validez esos carteles? ¿Conllevaría alguna responsabilidad por parte del supermercado en caso de que exista un robo del vehículo o pueda hurtarse uno de los objetos dentro del vehículo? Y es que en ese sentido el consumidor o el usuario se encuentra en duda de qué hacer cuando efectivamente se dé un caso de robo o de hurto o de algún perjuicio dentro de la playa del estacionamiento. Si puede demandar o no, si tiene derecho a una indemnización. En este contexto es importante aclarar que, atento a lo normado por el artículo 1848 del Código Civil, esos carteles carecen de toda validez jurídica, por el simple hecho de que nadie puede de manera anticipada decir, expresar o afirmar que no será cargo por el daño y perjuicio que eventualmente pudiera ocasionar. De lo contrario, si este argumento fuera legal y lógicamente válido, todos saldríamos a las calles con nuestros vehículos con un afiche en el parabrisas diciendo no me haré cargo por los daños y perjuicios que pudiera ocasionar en un accidente de tránsito, lo que evidentemente deviene un sinsentido. Y es que uno es responsable civilmente no porque uno lo quiera o porque lo afirme por medio de carteles, sino porque la ley así lo establece. Entonces, en esta línea de pensamiento paso a contestar la pregunta fundamental. Y sí, los supermercados, a pesar de los carteles que establecen que no se hacen cargo por los daños y perjuicios que pudieran acaecerse en las playas de estacionamiento, no tienen validez y en consecuencia la obligación resarcitoria en esos supuestos deviene totalmente procedente en relación a los supermercados. Muy interesante, Pedro. Ahora bien, esta responsabilidad se puede decir que es una responsabilidad contractual, extracontractual o hasta podría ser precontractual. ¿Qué tipo de responsabilidad estamos hablando, Pedro? Muy interesante la pregunta porque sobre todo es eminentemente teórica. Pues bien, algunos autores afirman que estamos ante una obligación precontractual, arguyendo en lo fundamental de que la obligación nace en el momento mismo en que el cliente introduce su vehículo en la playa de estacionamiento para posteriormente entablar un contacto negocial. Entonces, independientemente de que el negocio se concrete o no, la obligación de reparar por el daño sufrido dentro de una playa de estacionamiento ya ha tenido su lugar, puesto que, como había recalcado, ello nace al momento mismo de que el cliente introduce su vehículo. Otros estudiosos, en cambio, afirman que estamos ante una obligación contractual. Otros autores, a su vez, afirman que estamos ante una obligación extracontractual, pero independientemente y sin ahondar en cada una de las opiniones de los autores que asumen una u otra postura, lo cierto y lo concreto es que los supermercados tienen una obligación resarcitoria, tienen la obligación de reparar por los daños y perjuicios sufridos por los clientes o por los consumidores y usuarios en las playas de su estacionamiento, habida cuenta de que ellos tienen un deber de custodia respecto a los vehículos que son dejados en las playas de estacionamiento. Pedro, en específico, ¿en Paraguay tenemos alguna disposición, alguna ley que, digamos, ampare al consumidor en este caso en específico? De acuerdo al artículo 6, inciso F de la ley 1334/98 de defensa del consumidor y usuario, el consumidor y el usuario
tienen derecho a una efectiva reparación del daño sufrido o a una prevención de esto en el caso de que eventualmente suceda o pueda suceder. Hay que tener en cuenta que las playas de estacionamientos, incluso las gratuitas, en rigor no son meras cortesías de los supermercados, sino una actividad harto necesaria para poder captar el mayor número posible de clientes. Siendo así, si se viola el deber de custodia que nace al momento de que el cliente introduce su vehículo en la playa de estacionamiento, si esto se viola, deviene totalmente aplicable la responsabilidad civil y por ende la obligación de reparar el daño. Esto es, de otorgarle una indemnización al consumidor o usuario. En este sentido, Pedro, ¿qué debe hacer o digamos qué prueba debe recolectar el consumidor en el caso de que sufriere un perjuicio, un daño en sus bienes materiales? Es decir, ¿cuáles son esos elementos que debe de recolectar el consumidor en este caso en específico? Muy atinada la pregunta, además es bastante didáctica y a la vez tiene la respuesta o tendrá por lo menos mucha utilidad práctica. En ese supuesto, lo que el cliente, esto es, el consumidor o el usuario, debe hacer es comunicar lo sucedido al gerente, solicitar que se registre lo sucedido en el libro de denuncia, guardar el ticket o la factura para comprobar que el cliente efectivamente estuvo en el supermercado. Asimismo, debe de buscar la mayor cantidad de testigos posibles que pudieron ver a la persona ingresando su vehículo en la playa de estacionamiento o que pudieron ver al cliente ingresando al supermercado. Y por sobre todo, lo más importante, formular una denuncia penal en la fiscalía o en la comisaría. Eso es lo que inmediatamente debe tratar el perjudicado de realizar. Bueno, Pedro, con esto terminamos este tema muy interesante que evidentemente se da de forma cotidiana en la ciudad. Entonces, muchas gracias por acompañar esta cápsula y nos encontramos en una próxima ocasión.